principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Un saludo muy especial a todas las personas que son desafiantes, las personas que están dispuestos y disponibles a seguir las enseñanzas de aquel que nos llamó de tiniebla a su luz admirable. Para aquellos que son desafiantes, vamos que ustedes quieran. Muy buenos días, querida comunidad de Sucat David, Buenos Aires. Shabbat Shalom. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es día consagrado a tu Señor. No habrá obra alguna, ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu siervo, ni aún el extranjero, ni la bestia que habita dentro de tus territorios. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas el séptimo, el Shabbat, Él paró y pudo disfrutar la plenitud de todo aquello que Él había creado. Quiero darte gracias, Señor, por este día precioso en el cual podemos estar delante de tu presencia para cumplir este mandamiento que se hace carne en nosotros. Quiero saludar también a la comunidad de Sucat y Buenos Aires, que semana a semana llega hasta este lugar para estudiar la palabra del Señor. Quiero saludar a la comunidad también que nos ve a través de la página de Facebook de Desafiante, a los que hacen los estudios desde YouTube, a los que nos escuchan a través de Spotify y a los que nos ven también a través de la página de Instagram. Que el Señor les recontra bendiga y cumpla los deseos de sus corazones. Y en especial también el día de hoy quiero saludar a nuestras comunidades hermanas, ¿sí? Empezando por la comunidad de Sucat David en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Chicos, les amamos y fraternalmente un gran abrazo. Sepan que los extrañamos y que en las próximas fiestas del Señor estaremos compartiendo junto a ustedes. A la comunidad de Sucat David en Manta, Ecuador también, donde hay un remanente que estudia la palabra y no niegan el nombre del Mesías de Israel y guardan sus mandamientos. A los que nos ven a través de las otras partes de Buenos Aires, en Argentina, en Córdoba, en Santa Fe y a lo largo de toda América Latina. A los que nos ven también desde Israel y desde otras partes del mundo. Sepan que les amamos y les mandamos un gran abrazo. Este año es en Buenos Aires, Argentina, pero que el próximo sea en Jerusalén. Amén. Bueno, agárrense, querida familia, porque el día de la fecha vamos a estudiar una carta tremenda, el libro de uno de los autores de la Biblia más sonados y también más polémicos, el libro de Santiago. Si bien hemos venido estudiando las cartas del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso, de Shaul, oramos y la verdad que Dios fue bueno y nos dirigió a movernos a este otro autor. Veníamos conociendo las características del apóstol Pablo, entendimos cuán malinterpretadas fueron sus cartas. Hola, hija. Fueron sus cartas, sin embargo, vamos ahora a conocer, por el contrario, a un autor que les quiero decir esto. Fue uno de los principales que quisieron sacar del canon bíblico. Esta carta del libro de Santiago fue expresamente tomada por Martín Lutero para quererla sacar del canon bíblico. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué tiene implícita esta carta para que el mismísimo ejecutor de la Reforma Protestante quiso sacar del canon bíblico? Bueno, agárrense, porque el día de la fecha vamos a estudiar la carta del libro de Santiago. Acompáñenme, por favor. Santiago, capítulo 1, verso 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Primera cosa importante, dice Santiago. Santiago, en el griego, ¿saben lo que significa? El que cambia. Porque Santiago no es su nombre. Dejen que se presente. Él, si estuviera aquí, se presentaría en hebreo y él les diría así: Shalom, Ani Jacob. Shalom, saludo, salud. ¿Sí? Ani significa yo soy. Y su nombre realmente es Jacob. Y tú dices, Shalom, Ani Jacob. Pero es tu nombre Jacob. Y aquí está esta parte importante. Su nombre realmente es Jacob. ¿Sí? Que significa el que hurta, el que roba, el que toma del calcañar, el usurpador. ¿Sí?
Pero cuando se canoniza a través de la religión, específicamente la religión católica, le ponen San Jacob. Vieron que a todos les pusieron poner San, de santo. Y cuando empieza este teléfono descompuesto que es la religión, empiezan a decir San Jacob, después le dicen, no, dile San Iago. Tiago, ¿has escuchado el nombre Tiago? Bueno, es un acópope de Santiago de Jacob. Y finalmente el teléfono descompuesto termina con Santiago. ¿Está bien? Entonces Santiago no es su nombre es Jacob, que al canonizarse, al beatificarse como santo, le ponen San Jacob, Santiago, y termina como Santiago. Entonces dejemos que él nos siga contando un poco más. Dice, soy el hermano del Mesías, el segundo hijo de José y María específicamente. Y aquí cae una tremenda doctrina que es de la perpetua virginidad de María, una muchachita de 13 años, tremendamente valiente, que decide acogerse al llamado de Dios para su vida, una muchachita judía que busca con su vida el ser portadora de las buenas noticias. Y esta niña, ¿sí?, tiene un primer hijo que se llama Jesús. ¿Qué se nos enseñó? Que no hubo más hijos. Pero veamos lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 1 y verso 25 específicamente. Dice, pero no la conoció, está hablando de José en el caso de María, no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Que María era virgen? Sí. ¿Que cuando concibió a Jesús aún era virgen? Sí. Esa es la profecía de Isaías. Pero dice que este hombre, su esposo, el hombre que ella amaba, no la conoció hasta que nació Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Pueden ser dos cosas. Una, que no la conoció, quiere decir que andaba así por la vida. No te puedo ver, María. Se tapaba los ojos. ¿Eso es posible? Es bastante raro lo que digo, ¿verdad? Y la segunda cosa es lo que dice justamente la traducción del Eastward. Es una expresión idiomática para relación sexual entre un hombre y una mujer. No la conoció, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació Jesús. Y si no me creen, vayan conmigo, por favor, al mismo Mateo, capítulo 1, verso 25, pero desde la Biblia Kadosh, una de las Biblias que tiene una de las mejores traducciones del hebreo al original. Y dice, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz su hijo y le llamó Yeshua. ¿Qué quiere decir? Que después de que nació Jesús, María se conoció y tuvo relaciones sexuales con el que es su esposo, el padre de Jesús. Pero bueno, ustedes me dirán, ¿pero Jesús tuvo hermanos? ¿Sabes qué? No me crean. Vayan conmigo, por favor, al libro de Mateo, capítulo 13 y verso 55. Yo lo voy a leer en el Eastward. Dice lo siguiente, están quejándose muchos de Galilea porque conocen a Jesús y miren lo que dice. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas junto a nosotros? Y muchos me podrían decir, no. Lo que pasa es que cuando dice el término hermanos allí, cuando en Mateo capítulo 13 y verso 55, están hablando de la palabra hermanos, es porque a sus discípulos les decía hermanos. Así como ahora en la iglesia nos decimos hermanos. Eso es algo que nosotros muchas veces hemos escuchado, ¿verdad? Pero acompáñenme, por favor. Pongan mucha atención, porque en el diccionario Strong, aquí en el Eastward, la palabra hermano es el Strong G80, que la palabra es adelphos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir delfo? Vientre. Los que han escuchado algo de medicina saben que cuando un útero está partido en dos se llama didelfo, doble útero. ¿Por qué? Di, dos, delfo, útero. Y la palabra para hermanos aquí es la palabra delfus, vientre. O sea que estos no eran primos, no eran hermanitos de la congregación, eran hermanos de vientre. Entonces, cuando aquí dice que Jesús tenía hermanos, José, Simón, Judas, ¿sí?, y Jacobo, que es el que estamos estudiando hoy, era su hermano de carne y sangre. ¿Se entiende? Pero muchos me dirán, no te creo, Lincoln, ¿qué te parece si me das otra versión? Vamos a Mateo, capítulo 7 y verso 3. Pongan mucha atención a lo que dice la palabra del Señor. Está Jesús
está a punto de tener una discusión con sus hermanos. ¿Cuánto han discutido con sus hermanos? Yo he discutido con mis hermanos, lastimosamente. Y Jesús no va a ser la excepción. Sus hermanos en Mateo capítulo 7 y verso 3 le dicen, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos, ven, está haciendo una diferencia entre hermano y sus discípulos, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Verso 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Ven, es una pelea entre hermanos. Si estas cosas que haces, manifiéstate al mundo. Verso 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Mucha atención. O sea, ¿me vas a decir que ni sus discípulos creían con él? No, él está haciendo una clara distinción entre lo que son sus hermanos, que no creían en él. ¿Por qué? Porque eran sus hermanos. Lo vieron crecer, estuvieron con él. Y a veces la familiaridad, el estar cerca, hace que se pierda ese respeto, esa consideración para lo que estamos más cerca. Verso 6, entonces Jesús les dijo, mire, escuchen esto, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Esto es una discusión entre dos hermanos. Dices que eres el Mesías, ¿no? Si tú eres nuestro hermano, si tú eres el Mesías, ¿por qué no vas a, le dice aquí, ¿por qué no te vas a Judea? Jesús no quería ir porque estaban buscando para matarlo en la fiesta de los tabernáculos de los judíos. Sus hermanos le dicen, ándate con tus discípulos. Escuchen, celo de hermano. Los hermanos están celando a Jesús porque ¿con quién está pasando más tiempo? Con sus discípulos. Entonces, esta pelea no es con Pedro, con Pablo, con Juan, con Mateo, con Jacobo, hijo de Alfeo. No, es con los hermanos de sangre de Jesús. ¿Qué dice acá en el verso 5? Lean conmigo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Que no quede duda que Jesús tenía hermanos, que aquí en Mateo 7, verso 5, ellos no creían en él, y que en Mateo 13:55 nos dan hasta sus nombres. No queda duda, Jesús tuvo hermanos y hermanas también. Continuemos, a ver qué más nos va a contar nuestro querido Jacob o Santiago. Él dice, soy el líder de los creyentes en Jerusalén. Léelo en Hechos 15, queda de tarea, lean Hechos 15, y se va a dar cuenta que contrario a lo que pensaríamos, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan fueron los principales en la congregación de los creyentes en el Mesías, Jesucristo de Nazaret, Yeshua, sino fue su hermano, que muchos dicen que después de verlo resucitado, cambió totalmente su vida. Y mira lo que dice él, me gusta esta parte, le salvé el cuello a Pablo en Hechos 21. Pablo se había metido en un tremendo lío. Realmente no. Era la calumnia de 2000 años. Andaban diciendo de que Pablo no guardaba la ley. Decían que Pablo decía que no había que circuncidarse. Decían que Pablo dijo, la ley no la tienen que guardar los gentiles. Se va a Judea y ven que están a punto inclusive de matarlo, de apedrearlo por estar hablando en contra de la ley de Dios que dio a Moisés. Entonces, adivinen quién lo ayuda. Jacob, Santiago, conocido como Jacob ha-Sadik, el justo, el irreprensible ante los mandamientos de Dios. Y miren lo que pasa, en Hechos capítulo 21 y verso 23, Jacobo le está recomendando esto a Pablo. Haz pues esto que te decimos, hay entre vosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir un voto, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, David Buenos Aires, dígalo conmigo, guardando la ley. Se cae otro ídolo. El apóstol a los gentiles, tan malinterpretado, torciendo sus escrituras, tiene que venir el hermano de Jesús, Jacob, principal de la sinagoga en Jerusalén, a decirle, haz el voto nazario. Este voto de que se rasuran la cabeza, ¿sí? Usted lo han de haber escuchado, es muy famoso por el caso de Sansón. ¿Vieron que se dejó el pelo largo, que Dalila se lo cortó y que se rompía el voto? Bueno, estos hombres estaban igual. Se habían dejado crecer el pelo, como lo dice Números, capítulo 6 y verso 23, y cuando se terminaba el voto decían, Señor, yo me voy a consagrar a ti, no me voy a cortar el pelo, no voy a beber vino ni sidra, solo para ti, pero lo hacían por un tiempo. Sansón fue toda su vida. Samuel fue toda su vida. Juan el Bautista fue toda su vida.
Sin embargo, estos hombres lo hicieron temporal. Y este voto, que está en la ley del Señor, en el libro de Números, lo hizo también el apóstol Pablo, seguido del consejo de Santiago. ¿Para qué? Para mostrar a todos que estaba guardando la ley. Así que sí, Jacob le salvó el cuello al apóstol Pablo. Santiago, capítulo 1 y verso 1, ahora entendemos que debería ser Jacob, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Mucha atención, Sucat David Buenos Aires, porque este niño tiene mucha razón. ¿Qué onda con este Santiago, papá?, pregunta este niño. Nos enseñaron que el Antiguo Testamento era para Israel, etcétera, judíos, y que el Nuevo es para el gentil. ¿Cómo es que ahora sale con que lo escribe es para las ovejas perdidas de la casa de Israel? Te confronta. Santiago, uno de los libros del Nuevo Testamento, no está escrito para la iglesia gentil, no lo está escribiendo para la iglesia cristiana, evangélica, protestante, católica. Lo está escribiendo para las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué quiere decir? Que Santiago tiene en su mente que un día un hombre llamado Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos varones, que de la cual vinieron 12 tribus. Uno de sus hijos se llamaba José y fue llevado como esclavo ¿a dónde? A Egipto. Luego vinieron 7 años de abundancia y 7 años de sequedad, de pobreza. ¿Y qué pasó? Sus hermanos tuvieron que ir a Egipto a pedir comida. ¿Quién iba a estar ahí? José, que ya no se llamaba José. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Safnat Panea, el Dios habla y vive. ¿Y qué pasó? Se sacó su disfraz egipcio y le dijo: hermanos, soy yo al cual ustedes vendieron como esclavo. Vengan a vivir con nosotros. ¿Qué pasó después de eso? Otro faraón, no el que estaba cuando José salvó a Egipto, otro faraón empezó a ver cómo los judíos, como los de Efraín, como los de Manasés, como los de Isaacar, como los de Rubén, como los 12 hijos de Jacob, con sus familias, empezaron a crecer en multitud y decían: estos son como piojos. En multitud. ¿Y qué los hicieron después? Esclavos. Dios levanta a un hombre llamado Moisés y los libera de Egipto. ¿Qué pasa? ¿A dónde los quiere llevar el Señor? A la tierra prometida. Cuando los llevas a tierra prometida, levanta un rey. ¿Cómo se llamaba ese rey? Saúl. Y después hay otro rey que se llama David. ¿Y David qué hace? Unifica las 12 tribus de Israel. Dice que fue la etapa de mayor gloria de Israel. Luego David tiene un hijo llamado Salomón. ¿Qué hace Salomón? Se aparta de la ley del Señor y se va tras ídolos a causa de las mujeres. ¿Qué le dice Dios? Por cuanto ha habido esto en ti, yo voy a separar a las tribus de Israel. Yo voy a cortar tu reino. ¿Y qué hizo? De las 12 tribus, 10 tribus a la dispersión. Vino a Siria, se las llevó y nunca más volvieron. Imagínate llegar a tu casa y decirle: mi amor, sí, ¿te acuerdas que teníamos 12 hijos? Sí, 10 perdí. Te traje 2. Quiero decirles que esa es la historia del pueblo de Israel. 2 hijos, Judá y Benjamín, son lo que ustedes conocen como los judíos. Fueron a Babilonia, muchos volvieron, y es lo que están ahora actualmente en Israel, para resumirlo. Pero 10 tribus, 10 hijos, 10 de la promesa se perdieron. Los rabinos enseñan que todo este remanente de gente que busca a Dios con todo su corazón no son otra cosa que las ovejas perdidas de la casa de Israel. Son estos que es la simiente de Abraham, es la sangre de Abraham que está queriendo volver a la palabra de Dios. ¿Entienden? Entonces, ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿A quién está dirigida esta carta? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién sabe si nosotros somos esas ovejas perdidas que queremos volver a casa? ¿Cómo puedes saber si yo soy una de esas ovejas? Fácil. Cuando lees la palabra, cuando escuchas algo de Dios, ¿te quema algo dentro? Y dices: wow, yo quisiera aprender más. Yo quisiera que mis hijos aprendan más. Quiero decirte que ese es el sello. Tú quieres volver a casa. No sabes cómo, pero el Mesías te está haciendo volver a casa.
Santiago, capítulo 1 y verso 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, por el más alto, hay gozos y gozos, ¿no? Pero él dice por sumo, por lo más alto gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y mire lo que dice en el verso 2, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. O sea, que andar en los caminos de Dios no nos hace exentos de tener pruebas. Es más, ¿quieren que les diga algo? Es un mandamiento para Dios que cuando estés pasando un momento de dificultad, tú te goces. Pero hermano, no me diga eso. Me está yendo mal y usted está, gracias Señor. ¿Sí? Que usted no sabe el jefe que tengo. Si usted conociera el jefe que tengo, ese compañero mala onda que tengo, usted no me diría lo que es. Pero mira lo que dice. En el libro de Proverbios, capítulo 25, verso 21, nos da un consejo. Si el que te aborrece, ese jefe, ese amigo, esa chica mala onda, esa que te pone el pie para que te caiga, esa que te tuerce los ojos, tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque aguas amontonará sobre su cabeza y el Señor te lo pagará. ¿Qué, hermano? O sea, yo pensé que me iba a aconsejar que a esa mala onda mejor ni le dé bola y No. Estate lista con un vaso de agua. En el momento que se olvide la comida, dale de tu comida. Se le perdió un virome, un lapicero, dale tu lapicero. Esa es la forma como la palabra nos está llamando a que nosotros tratemos a los que nos persiguen. Pero muchos me podrían decir, es difícil estar en una prueba y ver que a los malos les va bien. ¿No les dio bronca alguna vez eso? ¿No les dio enojo? Dice, yo estoy tratando de medianamente hacer las cosas bien, pero no puedo terminar de hacerlas porque... Y veo que a los demás les va excelente. Veo que el que no se está luchando por hacer las cosas bien, que el que no está buscando de Dios le va mejor. ¿No les pasó alguna vez? Y esto está en el Salmo 73, también llamado Salmo de Asaf. Miren lo que dice este hombre. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, y no pasan trabajo como los otros mortales. Mira, este hombre está diciendo, mira cómo le va a los pecadores. Esto le va bien, y mira cómo me va a mí. Verso 5, ni son azotados como los demás hombres, por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con crece los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Verso 10, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Wow, están en contra de Dios, se portan mal y alcanzan riqueza. Pero mira esto, mira lo que dice Asaf en el verso 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Y miren, verso 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, va a la presencia de Dios, va en oración, comprendí el fin de ellos. Dios les muestra que aunque tienen riqueza, miren cómo van a terminar. Verso 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares. Menospreciarás su apariencia. 21, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentí punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo.
me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Este hombre estaba viendo que a los malos les va bien y que a veces a los buenos les va mal. Y empezó a decir, ay, pero mira, a fulanito, a menganito, ese sí le va mejor que a mí. Pero ¿sabes qué? Cuando él vio, dice, y fue al santuario y vio el fin, ¿cuál es el fin de todas estas cosas? Ay, pero mira el tipo, oh, wow, qué impresionante, cuánto dinero, cuánto, oh, mira, y se separó y ahora tiene una novia más guapa, más joven y un buen auto. Ese es el demo. Esa es la publicidad. Pero el fin de eso es de perdición. Ese fin es de muerte. Ay, mira esa chica, oh, cómo se tuneó y se operó y esto. Y sí, bueno, no tiene hijos porque ella no quiere dañar su cuerpo. Y tú ves el fin de eso, de la vanidad. Y tú dices, wow. ¿Sabes qué? Asaf, ¿hemos estado en tu lugar? Sí. ¿Cuántas veces a ustedes les pasó esto? De sentir que están en prueba y decir, wow, y a la vecina está sin vergüenza, le va bien. ¿Y a mí? No olvidemos nunca el Salmo de Asaf. Nunca olvidemos que el fin para ellos es de perdición. Y dice que después de esto nos recibirá en gloria. Después de esto nos va a recibir en gloria. ¿Sí? Entonces, que nuestro pensamiento esté cuando haya una prueba, que siempre hay algo mejor que está por venir. Si no, pregúntenle a este hombre. Este hombre lo tenía todo y lo perdió todo también. ¿Sí? Dice que aún su propia esposa le dijo, Job, regaña de tu Dios. Mira cómo estás. Y él le decía, mujer, Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes qué? En ese momento de dificultad de Job, él pudo recordar algo. Que cuando Dios quita, también Dios puede volver a dar. ¿Sí? Él sabía en su corazón que era mejor no tener nada, pero tenerlo a él, que tener todas las riquezas. Y a causa de ese corazón, ¿qué le pasó a Job después? Lo restituyó. Lo restituyó. Y Job no se estuvo separando de su esposa. Y este es un mensaje para los varones. Si tú tuviste la bendición de tener una esposa como la gotera, que va y rompe la piedra. Si tu mujer tuviste la bendición de tener un hombre cuchillito de palo, que está muélete y muélete y muélete, ¿sí? ¿Sabes qué? El matrimonio te va a dar una oportunidad que estar soltero no te va a dar. ¿Sabes qué? Y es de rectificarte. Es que Dios use a otro para que tu carácter cambie, para que entiendas y entendamos algo, que nuestras respuestas a las personas no están supeditadas a la gente. Es que la gente obtiene lo que siembra en mí. No. Nosotros somos lo que somos a pesar de lo que es la gente. No, es que usted no conoce a mi esposo, no conoce a mi esposa, si usted los conociera. Eso no tiene nada que ver con ellos, tiene que ver contigo. Dicen que Abraham Lincoln fue el mejor presidente de los Estados Unidos que ha ido hasta la fecha. Y fue porque su esposa Mary era terriblemente, muchos dicen que tenía hasta un problema psiquiátrico. Y continuamente la cuidaba. A causa de que pudo dominar a su esposa, cuidar a su esposa, ¿sí? Y llevar a su esposa, pudo llevar a los Estados Unidos en un tiempo de esclavitud y llevar un montón de cosas adelante. Entonces, tu matrimonio no es para que escapes, es para que saque lo mejor que tiene Dios en ti. El mismo Mesías, ¿sí? Está pasando un momento de dolor, azotado, vituperado, lastimado por causa de nosotros. Sin embargo, lo que él tenía en su mente era el final de todo esto. ¿Y cuál era el final de todo esto? Que nuestro amado venía. Él en su momento de dolor lo que él pensaba era, algún día estas ovejas perdidas van a volver y van a estar sentados junto a mí. Amén. Santiago capítulo 1 y verso 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Y mira lo que dice el verso 5, tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo quisiera tener más sabiduría, yo quisiera ser más sabio, yo quisiera tener mejores respuestas, pero no sé cómo hacer?
pídasela a Dios. El hombre más sabio del mundo, Salomón, enfrente del Señor le dice, te doy lo que quieras. Y él le dijo, dame sabiduría para gobernar este pueblo. Y trajo riqueza cual nunca hubo. Y quería traerles algo que me gustó mucho. En Marcos, capítulo 13 y verso 10, los discípulos dicen, Señor, y esto del evangelio, y Jesús les dice, y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones, verso 11, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino es el Espíritu Santo. Hermano Lincoln, a mí me gustaría predicar. A mí me gustaría predicarle a mi papá, predicarle a esta persona, pero yo no sé mucho de la Biblia. ¿Sabes qué? No lo pienses. No lo pienses, no te preocupes. Estudia la palabra, búscala de todo tu corazón, que cuando llegue el momento, el Espíritu Santo, dice la palabra, te guiará a toda verdad. No te preocupes. No te preocupes por lo que aún no sabes, preocúpate por lo que aprendiste y tienes que poner por obra. Verso 9 de Santiago 1, el hermano que es humilde, que es de humilde condición, que es pobre económicamente, gloríese en su exaltación. ¿Sí? Que no tiene nada, gracias Señor, porque de aquí en adelante todo lo que tú me des es tuyo, Señor. Todo lo que me has dado es tuyo. ¿Sí? No tienes nada, eres un levita económico, ¿sí? No tienes absolutamente nada, gloríate en eso. ¿Sabes qué, Señor? No tengo nada, pero tampoco tengo deudas. No tengo nada, tengo mucho tiempo para ti, tengo mucho para darte. Verso 10, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y aquí es una parte importante que quiero ejemplificar. Y es que Dios no está en contra del dinero. Está en contra del amor al dinero. ¿Sí? El dinero es una bendición. ¿No me creen? Acompáñenme en Lucas capítulo 16 y verso 1. El Mesías va a hablar de este tema y dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como un disipador de sus bienes. 2, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mi mayordomo. 3, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. ¿Cavar? No puedo. ¿Mendigar? Uy, me da vergüenza. 4, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Verso 5, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto te debe mi amo? ¿Cuánto le debes a mi amo? 6, él dijo, 100 barriles de aceite. Y él le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Upa. Verso 7, después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de la riqueza injusta, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que lo es en muy poco, es injusto, también en lo más injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y es una parábola muy interesante y muy intrincada también. Un mayordomo es encontrado en falta. En lo que viene y viaja, su amo le quitará todo el poder que tiene. Él es consciente de que no lo va a tener por mucho tiempo. Pudo haber hecho 2 cosas. Una, robarse el dinero. Pero ¿sabes qué? Fue más astuto. Él dijo, con lo que tengo voy a ser amigos. Se acercó a uno y le dijo, Adriana, ¿cuánto le debes a mi señor? 100. Anótate 50. ¿Qué creaba en eso en Adriana? Que dijera, qué buena onda este tipo, ¿no? Me perdonó 50. Ni sabías que ese mayordomo ya no tenía el control. Pero creó en ti, ¿qué cosa?
una buena impresión. Y él dijo, a través de esto me va a recibir un día. ¿Sí? Joana, ¿cuánto le debes a mi señor? Le debo 100. Anótate 80. Y Joana, ay, muchas gracias. ¿Sí? Y el amo exaltó esto y dijo Jesús, los hijos de este mundo, los hijos que no me sirven, los hijos que son hijos de Satanás, como lo dijo, son más astutos en el trato con el dinero y con los demás que los hijos de luz. ¿Qué quiere decir? Miren lo que dice acá, ¿sí? Ganad amigo por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. ¿Qué es una riqueza injusta? Es algo que no te pertenece. Quiero decirles algo, querida comunidad de Sucá, David, Buenos Aires. Nosotros somos mayordomos de riquezas injustas. Ay, pero es que es mi trabajo, es mi inteligencia, es que yo soy un gran médico, un gran profesional, una gran estudiante, soy muy trabajadora. No, todo eso es porque Dios te lo ha dado. Si Dios te quitase la capacidad de respirar, fuiste. Todo lo que tú puedas conseguir, ¿de quién es? De Dios. Entonces, si todo es de Dios, tú no eres dueño de nadie. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Tomando lo bueno de este ejemplo malo que toma el Mesías. Y es que si este hombre siendo malo, tomó algo que no le pertenecía e hizo amigos, ¿cuánto más nosotros no podemos hacer lo mismo? Alguien me debe plata a mí. Si yo puedo decirle, como dice la palabra, el que presta, cuando preste, es mejor que se olvide de la deuda. Eso dice la ley del Señor. Porque si no vas a perder un amigo. Ñaño, ¿tienes 20 dólares que me prestes? Sí. Si se lo vas a prestar, préstaselo con la conciencia de que no va a volver. Si vuelve, gloria a Dios, ¿no? Y si no vuelve, el Señor te lo pagará. Entonces, lo que tú tienes en esta tierra es injusto, es pasajero. Si tú puedes usar esto para tener amigos eternos, hazlo. Hazlo. Pero tal vez yo no tengo mucho dinero, pero ¿qué tienes en tu mano? ¿Tienes un trabajo? ¿Tienes capacidades? Ponlo al servicio de los demás. Y si no te pueden pagar, dile, no te preocupes. ¿Cuánto me debes? ¿100? Que sean 80, que sean 50, que no sea nada. Usa tus riquezas injustas. Usa lo que tienes para ser amigos eternos. Porque sabes que tu auto, tu casa, tu profesión, tu título no es eterno. Lo único que es eterno son las personas. La gente es lo único que va a traspasar la eternidad. Santiago 1, verso 12 dice, bienaventurado, gozoso, feliz, contento el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. El verso 12 dice que debes estar feliz, gozoso, contento cuando soporte la tentación. Pero quiero que específicamente es un tema muchas veces de hombres, pero cada vez la mujer está más implícita en esto. Y es que de todos los pecados Dios nos manda a resistir, a soportar la tentación. Pero hay un pecado que Dios no nos manda a resistir. Mucha atención. Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 6 y verso 18 al 20. De todos los pecados resistan, pero del pecado sexual que dice acá, huyan. Huyan del pecado sexual. No, yo me voy a quedar mirando aquí en este lugar a las chicas porque yo soy bien varón y me aguanto, gloria a Dios, aleluya. No, del pecado sexual no te expongas. Huye, ¿sí? Haz lo que tengas que hacer. Saca Facebook, ponte un bloqueador, haz lo que tengas que hacer. Pero si el pecado sexual está arruinando tu vida, el mandamiento es huir. No te pongas a resistir y no te pongas a pelear. Huye del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró con un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Dos cosas importantes. Uno, ¿sí? Huir del pecado sexual. Y dos, honrar a Dios con nuestros cuerpos. ¿Sí? O sea, yo no me imagino al Mesías de Israel muriendo con un colesterol de 400, con una glucemia de 200,
con la presión hecho pelota, ¿sí? ¿Qué nos llama esto? Que si nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidar este cuerpo físico también, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de nuestra salud. Dice el proverbio que si no le dedicas tiempo a tu salud, le vas a dedicar tiempo a tu enfermedad. ¿A qué prefieres dedicarle tiempo? ¿A tomar pastillas, a tomar para la presión? ¿O prefieres tomar tiempo para tu salud? Verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y esta parte dice que seamos prontos para oír y tardo para hablar. ¿Sí? Por eso quise traerles esta imagen de un hombre. ¿Sí? Nosotros sabiamente, Dios nos hizo con 2 orejas, 2 oídos. ¿Los oídos están por dentro o por fuera? Por fuera. Las orejas son externas, ¿sí? Los oídos son externos y nos dio 2. ¿Y la lengua es interna o es externa? Es interna. Es interna y tras de eso nos dio labios y una jaula para bloquearlo. ¿Sí? Los dientes también. Entonces, si Dios nos dio 2 oídos para escuchar y una lengua encerrada por labios, por boca y por dientes, tenemos que ser más prontos para oír y más tardos para hablar. Verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y esto nos recuerda lo que aprendimos en Romanos capítulo 2 y verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Y por esto es que este libro de Santiago quiso ser sacado del canon bíblico. Porque aquí empieza a hablar de que las cosas son al pan pan y al vino vino. Dices que amas a Dios, pues tu fe sin obras es muerta. Miren lo que dice Santiago 1, verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces mira cómo compara a la ley del Señor, a los mandamientos que Dios dio a Moisés y a su pueblo, no a los judíos como se nos enseñó, sino a todos aquellos que quieren ser parte del pueblo de Dios, como un espejo. Entonces uno se levanta en la mañana, ¿cómo sería nuestra vida sin un espejo? Imagínate, yo no quiero hablar de las mujeres, yo anduviera con un moco todo el día en la cara. No, hermano, ¿no tienes un espejo? No. ¿Sí? Gracias al espejo es que uno que puede perfeccionarse, verse, mirarse, ver que uno está bien. A mí me pasa mucho problema con mi peinado, por ejemplo, yo no sé, ya, un momento, ya no me voy, listo, se acabó. ¿Sí? Pero ¿qué hace el espejo? Que hace que tú te mires, hace que tú te perfecciones, hace específicamente que tú aprendas
y veas cómo está. Y mira, increíble que la ley del Señor es comparada a un espejo. Y entonces muchos podemos andar con un espejo borroso. ¿Les pasó un espejo que está sucio y que no se ve? ¿Ese espejo sirve? No, y si uno se ve dice, no, pero no estoy tan mal. Pero limpia el espejo. Y va a decir, wow, yo nunca me di cuenta que tenía la nariz chueca. Porque si el espejo está limpio y tú lo entiendes, ¿sabes qué? Puedes perfeccionarte. Puede cambiar toda tu percepción. Y entonces la ley del Señor, cuando tú empiezas a leer y dices, no codiciarás. ¡Wow! O sea que andar diciendo, uy, qué linda ropa que tiene el vecino, qué buen auto que tiene la vecina, qué linda casa que tiene, cómo quisiera yo tener eso. Eso es codiciar, sí. Eso es pecado. Uy, apalapa. Sientes que estás en un gran problema. ¿Por qué? Porque la ley es un espejo. Porque ahí están las instrucciones para cómo tenemos que nosotros ser. Verso 26, Santiago 1, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hay gente que dice, no, que yo soy doctor en divinidades. ¿Sí? Pero mira lo que dice acá. Hay que refrenar nuestra lengua. Es que, hermano, esa gente anda en pecado. Yo le voy a hacer una pregunta a Sukkot David Buenos Aires y a los que nos escuchan. ¿Dios va a juzgar este mundo? Sí, Dios va a juzgar este mundo y las cosas que hay en él. ¿Tú crees que Dios necesita de tu ayuda para juzgar? ¿Tú crees que Dios necesita tu ayuda como cuando Sara quiso ayudar a Dios y le presentó a Agar a su marido? Yo quiero decirte algo. Y quiero decirme algo a mí mismo. Dios no necesita ayuda. Él va a venir, va a traer su juicio sobre esta tierra y lo va a hacer. Con o sin tu ayuda. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Refrenar nuestra lengua y amar a nuestro prójimo. Pero ese es un pecador. Todos somos pecadores y todos hemos estado destituidos delante de la gloria de Dios. ¿Sí? Que nuestra lengua sea para hablar verdad, que nuestros brazos sean para abrazar y no para criticar ni para destruir. Verso 27, ¿cuál es el evangelio? ¿Qué es realmente la religión? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y es interesante porque ¿sabían de dónde saca esto nuestro querido Jacob? Acompáñenme, que terminamos en Isaías capítulo 56. Este es el pensamiento de Jacob en su primera carta, en primer capítulo, verso 4 de Isaías 56. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Y para herir con el puño inicuamente, lleno de pecado, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, dice el Señor? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? Eso que dice la religión de que el ayuno es de una forma, que esto. Mira lo que es para el Señor el ayuno. Mira lo que es para el Señor realmente el día agradable. Pongan atención. Verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados? ¿Y que rompáis todo yugo? 7. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Verso 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Verso 9. Entonces invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. 10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciaras el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. 11. El Señor te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y será como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Verso 12. Y los tuyos
edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. 13. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es el día agradable del Señor? Agárrate, Sucat, David, Buenos Aires. Verso 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Wow. ¿Quieres un ayuno que agrade al Señor? Desata ligaduras, da de comer al huérfano, al que tiene hambre, cubra al desnudo. ¿Quieres decir, este es el día agradable del Señor? Él ya lo dijo. Si retraes tu pie del día de reposo, y llámalo como Él lo llama. No, es que este día es atadura, es día para los judíos. No, dice acá que si lo llamas delicia, santo, glorioso, y lo venerares, no andando en tus propios caminos ni hablando tus propias palabras. Gracias, Señor. Gracias por habernos dado el mayor regalo de todos, que es solamente tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Esto ha sido Santiago, capítulo 1. Un capítulo del corazón de un hombre que realmente conoció al Mesías de bastante cerca, haber sido su hermano. Su hermano. Gracias, Señor, por este varón y por todo lo que es de bendición, esta carta para nosotros. Quiero darle las gracias también a la comunidad de Sucat David Buenos Aires por haber llegado a este lugar. A todos los que nos miran, a la comunidad de Sucat David San Miguel y a las otras comunidades como las de Ecuador, en Manta, y a todas otras que están conectadas a través de Facebook. Que el Señor les recontra bendiga y nos vemos la próxima semana para estudiar Santiago, capítulo 2, en las palabras del mismísimo Jacob HaTzadik. Bendiciones. Shabbat, Shabbat Shalom. Principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Un saludo muy especial para todas las personas que son desafiantes, las personas que son dispuestos y disponibles a seguir las enseñanzas de aquel que nos llamó de tiniebla a su luz admirable. Para aquellos que son desafiantes, vamos que ustedes quieren.